Hoy quiero enseñarte 5 trucos de Procreate que son muy poco conocidos pero que realmente mejoran muchísimo la productividad de este programa. De hecho, incluimos 2 nuevas funciones que trae la última actualización. Son pequeñas funciones que separadas son importantes, pero que cuando las juntas todas en tu flujo de trabajo van a hacerte ahorrar muchos pasos intermedios. Además te adelanto que son tips bastante pro que nos van a ayudar a trabajar la ilustración de una forma no destructiva. Bien, vamos a empezar por algo que puede parecer una tontería, pero que lo cierto es que si tienes una ilustración con muchas capas puede ahorrarte muchísimo tiempo, y es de hecho una de las últimas mejoras que trae las actualizaciones de Procreate, y es la siguiente. Es decir, hasta ahora si queríamos, por ejemplo, en esta ilustración trabajar sobre esta abejita, tenía que salir del modo pantalla completa, irme al menú de capa y elegir la capa de la abejita, y aquí pues bueno, pues trabajar sobre ella, borrar, pintar, lo que quisiese hacer. Ahora no, puedo incluso estar desde el modo de pantalla completa y con un dedo se le pincho encima de la abejita y me sale la capa de la abeja o el fondo. Y aquí podría, como veis, trabajar sobre esta capa sin tener que irme al menú capa. Es algo que hace que esto sea muy rápido. Por ejemplo, puedo ir a esta capa simplemente pulsando con el dedo. Mantengo y como veis me sale la opción de pinchar directamente y coger donde, pues eso, trabajar directamente el personaje. Bien, ¿y cómo conseguimos hacer esto? Muy sencillo. Nos vamos a la llavecita y nos vamos a opciones y entonces le damos a controles gestuales. Y aquí nos vamos a esta parte donde pone selección de capa y podéis elegir la que vosotros queráis con una pulsación, con el Apple Pencil más el menú de acciones, etcétera. Yo me lo he puesto con mantener, o sea, tocar con el dedo y mantener unos 30 milisegundos. Podéis vosotros más o menos mover la línea cuanto lo queréis. Bien, continuamos con un tip bastante pro y es el siguiente. Cuando hacemos una ilustración sabemos que hay determinadas zonas de la misma que vamos a ir muchas veces, que vamos a utilizar una y otra vez, como por ejemplo, yo que sé, el pelo, los ojos, la ropa, la piel, y cada vez que queremos trabajar sobre estas partes de la ilustración tenemos que o hacer una nueva selección o tener una máscara de capa, ¿verdad? Un recorte de esta capa. Pues no. Ahora mismo Procreate nos permite una opción muy poco conocida. Os lo enseño cuando acabe de seleccionar el pelo de mi personaje. Vamos. Como veis, cuando terminamos una selección, en el menú de selección tenemos aquí diferentes opciones y las tenemos que fijar en esta que pone guardar y cargar con un corazoncito. Si le damos aquí al más, os fijáis, se acaba de cargar la selección que teníamos hecha del pelo. No se pueden renombrar estas selecciones, pero sí que es bastante intuitivo por la miniatura que nos deja. Entonces acabamos de hacer una selección de lo que es el pelo y acaba de quedar ahí guardada para siempre. Vale, ahora podemos eliminar, por ejemplo, esta capa que teníamos del pelo, irnos una capa nueva y podemos pintar ahora el pelo porque está seleccionada. Para que entendáis un poco, también tengo, si os fijasteis, aquí el ratoncito. Mira, voy a cargar la selección del ratoncito. Ahora nos vamos aquí y tenemos... Uy, vale, he cogido el pincel que no es. Tenemos seleccionado el ratoncito sin tener que tener capas aquí una y otra vez. Vale, vamos nuevamente con el tema del pelo. Cargamos el pelo y trabajar sobre este pelo. Efectos de sombreados, vamos a darle un brillito ahora por arriba, así con naranjas rojizos, etcétera, etcétera. Es una manera de ahorrar, como veis, número de capas en el menú de capa. En vez de tener máscaras de capa y demás, nada, lo tenemos en el menú de selección, ¿vale? Aquí en guardar y cargar. Como ves, este es un pedazo de tip y muy poco conocido. ¿Tú ya sabías de él? Te leo en los comentarios. En el siguiente truco seguro que os ha pasado todo, sobre todo cuando tenemos así varias capas, ¿verdad? Es decir, donde ya tenemos efectos por encima de los colores principales, ¿verdad? Por ejemplo, un poquito de corrección de color, yo que sé, por ejemplo, algo de contraste o fuerza en los tonos, ¿verdad? Y que, yo que sé, por ejemplo, esta parte del pantalón y decir, bueno, pues voy a intentar corregir esta parte o retocar un poco esta sombra. Si cogemos el selector de color, el cuentagotas, y queremos pintar, de repente el color y todo se está sumando a los efectos o capas de alteración que tenemos por encima, ¿no? O capas de ajuste que tenemos por encima. Pues ahora hay un tip nuevo con la nueva actualización, que es que si pulsamos el cuentagotas y le damos al lienzo otra vez un toque con el dedo, como veis cambia, nos coge el color original de la capa. Y como veis ahora puedo pintar sin que se altere el color que había de base, sin que se apliquen todos los efectos que hay por encima.
Esto, que puede parecer una actualización menor, la verdad es que tiene muchos usos. Por ejemplo, la típica forma de colorear o dar sombras desde capas con multiplicar, ¿no? Es decir, tenemos un color base, por ejemplo aquí este color azul en Ayanami, y ponemos una capa por encima en modo multiplicar. Nosotros, si pintamos con el mismo color, bien, nos vamos a hacer con una especie de sombras, una forma muy intuitiva y sencilla para dar sombras en nuestros dibujos, ¿vale? Y podemos darle pues con diferentes matices de color, etcétera, etcétera. Está muy bien. ¿Qué pasa? Que de esta manera hay un problema, y es la siguiente, que cuando nosotros volvemos a pinchar sobre el color, se vuelve a multiplicar sobre sí mismo, es decir, se supermultiplica, vamos, y nos fastidia el color, ¿verdad? Ahora yo, si quiero coger este morado, por más que lo intente, no puedo. ¿Y cómo hacemos? Pues como hemos hecho ahora, es decir, pinchamos el cuentagotas, le damos al dedo y nos está cogiendo, si os fijáis, este tono medio violeta que tiene, ¿vale? Y esto parece tonto, pero era un quebradero de cabeza para la gente que colorea desde modo multiplicar. Es todo un puntazo. Y esto, que parece algo tan sencillo, ya veis que tiene un montón de usos, y lo cierto es que no todos los programas lo tienen. Juraría que no lo tiene ni Clip Studio Paint, ni Photoshop, ni Krita, ni ninguno de estos programas, pero sí lo tiene Procreate, porque Procreate se ve que intenta esforzarse en satisfacer las necesidades de los usuarios al 100%, pero necesidades reales, no cosas que no vienen al cuento, sino cosas que realmente sí que se utilizan, aunque parezcan menores. Porque ¿sabéis cómo se tiene que picar este color en cualquier otro programa, o hace poco en Procreate? Pues nos tendremos que dar la capa, eliminar el modo de fusión, poner el modo de fusión normal y subir su opacidad al 100% para poder, así con el cuentagotas, picar el color real. Y entonces esta cosa tan sencilla ahorra muchísimo trabajo. Mil veces. El siguiente tip tiene muchísimas aplicaciones, y lo cierto es que suele estar delante de nuestras narices, pero no lo solemos ver o no lo sabemos aplicar. Os comento, imaginaos que tenemos este personaje, a Goku en este caso, y le queremos cambiar el pelo, ¿no? Lo tenemos separado por capas. Pues tendría yo que ser, por ejemplo, coger, duplicar la capa de Goku, por ejemplo, irme a un mapa de gradiente, ponerlo así, lo quiero poner el color de pelo, pues así, rollo rubio, quiero poner super guerrero, Super Saiyajin, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer más o menos, ¿vale? Vamos a poner un modo de fusión lineal. Y ahora borrar el resto de la capa, ¿vale? Selecteando todo y borrar el resto de la capa. O sea, todo un lío, todo un quebradero de cabeza, muy lento. Pues no, aquí en Procreate, como sabéis, no tenemos máscaras de ajustes, pero tenemos cosas muy chulas. Entonces, mira, borramos esta capa. Lo que puedo hacer es simplemente seleccionar el pelo, ¿vale? Imaginaos que ya he hecho la selección, que ya la tengo aquí en guardar y cargar. Tengo seleccionado el pelo, ¿vale? Lo que podemos hacer es irnos a este menú que pone copiar y pegar. Si le damos a copiar y pegar, lo que ha hecho, os fijáis, es darme la capa solamente del pelo, ¿vale? Esta parte de copiar y pegar dentro del menú de selección, que tenemos un montón de cosas, nos da también esta opción de copiar un trozo y pegarlo directamente, hacer un control C, control V, que a veces pues no lo conseguimos encontrar por otras partes. Y aquí pues sí, ya podemos coger a nuestro pelo de Goku y darle este efecto de fusión, mapa de gradiente, lo ponemos así, Super Saiyajin. Hemos puesto una luz, por ejemplo, lineal, una cosa así, y mira, lo podemos otra vez duplicar, vamos a bajar un poco la opacidad de esta última capa y fusionar, ¿vale? Pero ya tenemos solamente esta parte, no hemos seleccionado todo el personaje. Muy rápido e intuitivo. Bueno, hemos llegado al último mega tip, y os adelanto que no es sobre una herramienta que hay en Procreate, no, es al contrario, es un flujo de trabajo para suplir una necesidad que tiene Procreate y que por ahora no está cubierta, y viene en este tipo de casos. Imaginaros que tenemos una ilustración ya bastante avanzada con muchas capas y vemos, como en este caso, que le falta dramatismo, que queremos retocar un poco la luz, queremos hacer algún efecto. ¿Cómo hacemos en Procreate? No hay una capa de ajuste como en otros programas, que yo haga aquí una capa nueva y pueda poner unas curvas o un efecto de luz que, digamos, se aplique por el resto de capas que tenemos inmediatamente inferiores. No hay eso. Entonces, ¿cómo podemos hacer actualmente en Procreate? Pues no nos queda otra que coger, agrupar todas las capas, duplicar esta capa, y si le queremos dar un poquito más de dramatismo en esta capa que está duplicada, pues por ejemplo dar un poquito de un ajuste de curvas, ¿verdad? Aquí, ¿qué pasa? Que esto machaca el trabajo todo de capas, ¿verdad?
O en todo caso podríamos agrupar todo esto en una carpeta, duplicar esa carpeta y hacer el mismo proceso así. Esto es un tedio y es simplemente porque falta las máscaras, digamos las capas de ajuste. Bien, ¿y cómo corregimos esto? ¿Cómo lo podemos arreglar? Pues muy sencillo. Se trata de trabajar en una capa al 50% de gris. ¿Cómo se hace esto? Pues mirad, vamos a hacer una capa nueva en la que vamos a ajustar el brillo al 50% y vamos a pintarla. Y una vez que tenemos una capa al 50% de gris, la vamos a poner en modo de multiplicar luz suave. Ahora, como veis, tenemos un elemento que está medio o arriba de todas las capas y que no se aplica, no se ve visualmente nada, ¿verdad? Bien, pues sobre esta capa nosotros vamos a poder aplicar efectos, como por ejemplo os decía, si queremos abrir un ajuste de curvas y darle un poquito más de profundidad a esta imagen, queremos darle un poquito más intensidad, más dramatismo. Ahí lo tenemos, aquí tenemos ya esta capa de ajuste que se aplica sobre el resto de capas. Pero hay mucho más, podemos hacer más capas, otra capa al 50% de gris, podemos hacerla ahora, nuevamente vamos a ponerla en modo luz suave. Y recordar que teníamos la capacidad de tener y cargar, digamos, diferentes cosas. Por ejemplo, voy a cargar a la abejita y quiero que simplemente se aplique sobre esta abejita, pues más luz, menos luz, ¿vale? Queremos cambiar, por ejemplo, también el color. Vamos a darle un poquito más de azulito, pues le damos un poquito más de azulito, ¿vale? Tenemos aquí estas capas, las podemos hacer dentro de una carpeta. Vamos a agruparlas, ¿vale? Vamos a llamar esta carpeta. Vamos a cambiar nombre, vamos a llamarla FX. Ahí, muy bien. Tenemos dentro de esta carpeta de FX, ¿vale? Diferentes capas, por ejemplo. Más cositas, acordaros de esto, que nosotros podemos hacer selecciones dentro de estas capas de gris. Vamos a hacer otra capa al 50%, vamos a ponerla en modo de luz suave, bien, y por ejemplo igualmente vamos a corregir un poco la tonalidad, vamos a curvas, quiero que sea un poquito más saturadita, más rojiza, pues subimos un poquito el rojo, bajamos un poquito el azul para que nos dé más tonos amarillos, ¿vale? Y tenemos aquí de repente una carpeta con archivos lumínicos o archivos de luz que se aplica sobre el resto de capas. Como veis, me he cargado un poco toda la ilustración, da igual, lo podemos eliminar todo porque esto es una manera de trabajar no destructiva, es decir, todo lo que es mi proceso de capas sigue intacto, simplemente puedo volver a añadir una capa al 50% de gris y volver a trabajar o modificar estas, digamos, iluminaciones que considere oportunas, ¿no? Que haya que corregir en la ilustración. Si os fijáis, estos tips no son simplemente aprender una función nueva porque sí, todos tienen algo en común y es adaptar a Procreate a nuestra forma de trabajar y eliminar pasos innecesarios. Seleccionar una capa sin tener que buscarla, cargar y guardar selecciones ya realizadas, aplicar efectos y colores a estas selecciones ya previamente guardadas, separar rápidamente pedazos de la ilustración utilizando también esto de haber guardado las selecciones previamente y también aplicar efectos lumínicos y pequeñas correcciones de color sin destruir la ilustración o todo el trabajo de capas que llevamos. Si quieres más vídeos como este, no olvides reventar ese botón de like, suscríbete si todavía no lo has hecho y deja un montón de comentarios. Te leo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.